la tranquilidad de explicarlos. Mire, nomás para decirle algo, este próximo miércoles le voy a hablar del fin de los tiempos. Comercial, para si no se lo quiere perder. Entonces el próximo miércoles vamos a hablar del fin de los tiempos, para que se dé la vuelta. Y tenemos oración también los sábados 6 de la mañana. Y varones, tenemos reunión este próximo viernes. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que ya abarcamos los anuncios. Y vamos a la palabra. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 6. Es un pasaje que tal vez ya ha escuchado en otras ocasiones. Y vamos a leer a partir del versículo 5, Mateo 6, 5. Y dice así: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que vosotros le pidas. Amén. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Sabemos que en todo traes revelación, traes guía. Y te damos gracias por la enseñanza que hoy quedará en nuestra mente, en nuestro corazón. Permite que la podamos llevar a la práctica. Y todo te lo agradecemos y pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Entonces el tema del día de hoy se llama oración al Padre. Oración al Padre. Todos tenemos un lugar al cual nos dirigimos o al cual tenemos que ir. Realmente todos los que hemos entregado nuestra fe y que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo sabemos que nuestro destino final se encuentra en el cielo. Pero también estamos buscando y queremos poder ver de ese cielo aquí en la tierra. Porque la salvación o lo eterno no inicia cuando usted parta con el Señor y se encuentre con Él. Realmente la salvación y lo eterno y lo sobrenatural inicia desde que usted le dice que sí a Jesucristo. Desde que usted lo recibe en su corazón, desde que usted establece su fe en el Señor, desde ahí comienza su caminar en lo eterno, en la eternidad y en lo sobrenatural. Pero en ocasiones, para poder llegar a ese lugar, necesitamos un pasaporte. Así como usted necesita un pasaporte, una visa para ir a otros países, también para ir al cielo necesitamos un pasaporte. Y es por eso que gracias al Señor nos dice lo siguiente en Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19 y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¡Qué bendición! La sangre de Cristo es el pasaporte para nosotros poder entrar delante del Padre, para poder entrar a su presencia, para poder entrar al lugar santísimo. Usted tiene que recordar que en el Antiguo Testamento la distribución de la sinagoga o la distribución de del templo, quería encontrar la otra palabra, pero el templo está bien, era los atrios, los patios del tabernáculo. Esa era la palabra que buscaba en mi mente. Gracias. Eran los atrios, los patios. Luego entraba usted al lugar santo, que ya era el lugar cerrado.
y de ahí pasaba al lugar santísimo. Y el lugar santísimo es donde se encontraba la presencia de Dios. De acuerdo al Antiguo Testamento, ahí se podía percibir una neblina, una nube, que ahí era donde estaba la presencia de Dios. A ese lugar no entraba nadie más que los sacerdotes, y únicamente entraban una vez al año. Y eso después de haberse purificado y después de haber ofrecido ofrenda al Señor para poder entrar a ese lugar. Tenían que entrar sin ningún pecado, totalmente limpios. Pero gracias a la sangre de Jesucristo, ahora nosotros podemos buscar y entrar a la presencia de Dios en cualquier lugar, y únicamente por haber aceptado a Jesucristo en nuestra vida, haberlo hecho nuestro Señor. Pero déjeme le digo algo, así como el pasaporte nos permite ir y viajar a otros países, usted sabe que hay gente que no tiene pasaporte y que no puede ir. Lo mismo sucede en lo espiritual. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Hay gente que no puede accesar. ¿Por qué? Porque no tiene el pasaporte. Y el mecanismo que Dios nos entregó para poder accesar a este lugar, para poder usar ese pasaporte, ha sido otorgado por medio de Jesús, y como lo dice el Señor, por medio de su sangre, y eso nos da acceso a esos lugares celestes de los que nos habla Pablo, y poder estar en esa presencia con Dios. Y ese pasaporte o ese mecanismo que el Señor nos da es la oración. La oración. La oración es cuando usted muestra ese pasaporte al Señor. Por medio de la oración usted entra a ese lugar, ahí es donde usted señala y muestra que es un discípulo de Cristo, un hijo de Dios, y eso le da el acceso al lugar santísimo. Los discípulos, esto es algo bien interesante, los discípulos de Cristo nunca le pidieron al Señor que les enseñara cosas, como decirle: Señor, enséñame a predicar. Usted no lo encuentra en las Escrituras. Nadie le preguntó a Jesús: enséñame a predicar. No lo hicieron. O enséñame a hacer milagros. Tampoco se lo pidieron. Enséñame a sanar enfermos, a regresarle la vista a los ciegos, o a sanar a los cojos o a los lisiados. Nadie le preguntó eso a Jesús. Pero ¿sabe qué sí le preguntaron? Enséñanos a orar. Lucas 11:1 dice: y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y lo que sucedía es que Jesús, y usted lo puede ver a lo largo del Evangelio, Jesús buscaba cada momento o una oportunidad e inmediatamente se ponía a orar. Entonces los discípulos empezaron a darse cuenta que cada que el Señor oraba, sucedían cosas sobrenaturales. Sucedía algo que los dejaba con la boca abierta. Empezaron a relacionar que siempre sucedían las cosas después de que el Señor oraba. Entonces ellos le dicen: Señor, pues enséñanos a hacer eso. Porque veían que después de la oración podían hacer prácticamente cualquier cosa. Porque el poder estaba en la oración. Y le dicen: enséñanos a poder tener ese contacto que tú tienes con Dios para poder ver el cielo aquí en la tierra. Entonces ahora sí vamos a iniciar la predicación. Y vamos al versículo 5 y dice: y cuando ores. Y cuando ores. O sea, no le está preguntando, no dice si es que oras. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? No dice: ay, cada vez que ores, no. Cuando ores. Eso significa que el Señor está asumiendo que como discípulo de Cristo tú oras. Vaya, como discípulo de Cristo tienes que orar, en otras palabras. Si eres un discípulo tienes que orar. Si eres un cristiano tienes que orar.
si te consideras cristiano, oras. No te preguntó si sí o si no, sino cuando ores, lo está dando como una realidad, como un hecho. Así que se presenta esta palabra como dominante y le dice, cuando ores. Te lo da por hecho. Ahora, tenemos que entender que la oración, y le voy a dar el concepto bíblico, la oración es una comunicación relacional con Dios. Si lo está anotando, se lo vuelvo a decir. Comunicación relacional con Dios. Va de nuevo, comunicación relacional con Dios. ¿Ya? ¿Por qué se lo repito varias veces? Porque no es nada más hablar con Dios o comunicarme, pudiera cualquiera de ustedes decir, ya lo apunté, comunicarse con Dios. No, comunicación relacional. ¿Qué quiere decir? Que no es solamente comunicarse con el Señor. Usted se está relacionando con Dios. Ahora déjeme le digo algo clave de la oración. Y esto es algo que lo tenemos que entender todos como cristianos. Todas las oraciones que usted haga, todas, tutti, all of them, digo por si hay en otros idiomas. Todas las oraciones son dirigidas a Dios Padre. Por eso el ejemplo que da el Señor, que es el Padre Nuestro, ¿cómo inicia? Padre Nuestro. O sea, usted no puede orar a Jesús, no puede orar al Espíritu Santo, que es lo mismo, ¿verdad? Usted pudiera decir es lo mismo, porque es el mismo Dios, sí, es el mismo Dios, pero la oración siempre va dirigida a Dios Padre, siempre, invariablemente, siempre es a Dios Padre. Ahora, yo en alguna ocasión ya le había predicado y le había dado 3 claves para una oración eficaz. Hoy no vamos a hablar de eso, me voy a enfocar a otra cosa, pero vamos a hacer un examen rápido. Saque una hoja, póngale el nombre. No se crea. ¿Cuáles eran esas 3 claves? ¿Alguien se acuerda? A ver, George, la primera. Que todo sea para darle gloria a Dios. Otro, número 2. Dale chance a otro. Pedir y orar de acuerdo a la palabra de Dios. Excelente. Nos falta una. Ya fue la que dijo George. En el nombre de Jesús es la tercera. Son las 3 claves para una oración eficaz. Que usted ore utilizando las mismas palabras del Señor, porque así usted lo va a poner contra las cuerdas. Y le dice, tú dijiste, ahí dice. Y luego lo que usted va a pedir o lo que está orando para gloria del Señor, para la gloria de Cristo principalmente. Y número 3, porque así nos lo enseñó Jesucristo, para que lo pidamos en su nombre, ¿sí? En el nombre de Jesús, de nuestro Señor. Fue un repasito, nomás para que se relajen y un examen rápido. Así que el Señor mismo establece que la oración tiene que estar conectada a una relación familiar. ¿Por qué se lo digo? Vuelvo a repetirle cómo inicia el Padre Nuestro. Padre Nuestro. Y si estamos hablando de un Padre y que es Padre nuestro, Padre de nosotros, estamos haciéndole una oración a nuestro papá. Y significa que si es nuestro papá, pues tenemos que tener una relación. ¿Sí me estoy explicando? Usted tiene una relación con su papá, o sea, lo conoce, se comunican, es su papá. Así es con Dios. Por eso es una comunicación relacional. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que orar, comunicarse, pero lo que está buscando es relacionarse con Él. Cuando ora no es nada más para informarle, es porque usted se está relacionando con Dios. Mucha gente ora y ora tan frío que no se relaciona de ninguna manera con Dios. No hay ninguna familiaridad en la oración. Es como si orara por los alimentos.
Si usted acude a Dios sin una confección de relación, o sea, sin que su oración esté elaborada para relacionarse con Él, pues no se va a estar conectando con el Dios que usted cree. Más bien no se está conectando prácticamente con nadie. Tiene que establecer esa relación. Por eso vuelvo a decirle, la oración es una comunicación relacional con Dios. Por eso tenemos que buscarle de esa manera a nuestro Padre. Así que el objetivo no es solamente ir y decirle todo lo que queremos, sino que queremos establecer esa relación que necesitamos y queremos tener con Él. Cuando la gente va a Dios únicamente por lo que quieren, sin preocuparse por tener ningún compromiso, sin ninguna relación de padre a hijo, cuando está nada más tratando de usar a Dios, pues el Señor no va a responder. A nadie nos gusta ser utilizados. O sea, como cuando llegamos nosotros a expresar, es que nada más se aprovechó de mí, o nada más se aprovechó de mis contactos, o nada más se aprovechó de lo que le enseñé. A nadie nos gusta eso, ¿verdad? A Dios tampoco le gusta que nada más lo utilicemos para pedirle cosas, sin querer tener una relación con Él. ¿Nos vamos entendiendo? Por eso la comunicación, que es la oración, tiene que ser para relacionarnos. ¿Y por qué tengo esta comunicación relacional con Dios? Usted se podría estar preguntando. Porque necesitamos que lo eterno, que el cielo, me ayude en mis situaciones aquí abajo. Por eso inicié diciéndole que nuestra vida sobrenatural y nuestra vida a la eternidad inicia aquí, no cuando vayamos a la presencia de Dios. Desde aquí tenemos que tener esa relación. Porque yo necesito que el cielo intervenga en mis problemas, que me ayude a salir de ellos. Necesito a Dios en este contexto de la historia. Pero Dios no lo va a hacer, ni lo quiere hacer, si no tenemos una relación con Él. Por eso, cuando oramos, pues sí, hablamos con Dios, pero tenemos que buscar esa relación. Por eso el Señor, en este versículo 5 nos dice, no quiero que seas como los hipócritas. ¿Quién es un hipócrita? Alguien que dice ser o aparenta ser, alguien que no es. Por eso dice, no quiero que seas como los hipócritas. ¿Verdad? Porque los hipócritas, dice ahí en el versículo 5, oran en público y oran para que los vean. Entonces dice, no quiero que seas como ellos, de esos que oran nada más para que los vean, de esos que usan una máscara. Un hipócrita también es caracterizado por alguien que pone una máscara. Por eso Él busca que tengamos una relación con Él. Y esto es muy importante y ahorita se van a ir dando cuenta del por qué. Pero si no hay comunicación, muchísimas cosas que tú estás buscando que sucedan en tu vida no van a ocurrir. Porque no estamos buscando esa relación. Porque lo único que queremos es una oración contestada, sin tener el compromiso y poder buscar una relación con Dios. Así que no va a suceder nada. Si nada más queremos una conexión temporal, rápida, para que me saque del problema y ya me olvido, no va a suceder nada. Porque no es algo que me relacione con Dios. Así que el Señor lo primero que nos dice, no quiero que ores como un actor religioso. Ahorita que están los premios Oscar, ¿verdad? Digo que están por celebrarse, no sé cuándo, pero pronto. Déjense lo digo así. A mí me ha tocado ver gente orando, y se lo digo con toda honestidad, que yo sí le daba el Oscar al mejor actor. Sí, de veras. Me ha tocado ver gente que hasta, no hombre, se avientan unas actuaciones
Como que de esas que dice uno, ¿cómo no traigo aquí la cámara para filmarlo, ¿verdad? Porque esto va a ser como, esto va como para los Critics' Choice y el Oscar y algo. ¿Sí? O también hay en algunas iglesias donde siempre les enseñan que el clamar es tirarse al piso y llorar. Y luego ya cuando le dicen, ya estuvo, y ya como si nada. Entonces dices, ese clamor no era honesto. ¿Usted ha visto un bebé cuando llora? Aún y después de que termina de llorar, el bebé queda sollozando y así, o sea, no se recuperan así como si nada. La que sigue, ¿no? ¿Verdad? Entonces ese no es un clamor real. Por eso dice el Señor, no sean como los hipócritas. No tienen que ser así. No tienen que ser vistos, ni que la gente los vea como, es el gran, orador de que ora. Hombre, qué bárbaro, hasta se hinca y llora y hace su escenificación, ¿verdad? Sí, no trae toda la unción. No, y hay gente que sí lo dice, ¿eh? Por eso yo le digo, ojo, porque luego también tenemos que ver que den fruto, ¿verdad? No, nada, no, hombre, qué bárbaro. Sí. Bueno. Y la unción viene del Señor, exactamente. Versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Fíjese, aquí en la traducción de aposento también se puede traducir como un lugar cerrado, como un closet, como tu cuarto de guerra, ¿verdad? Se puso muy popular por una película que así se llama. Tiene que ser un lugar cerrado. Dice, y ora a tu Padre que está en secreto también. Ojo con esto, ahí lo vamos a explicar. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso significa que tu oración tiene que ser en privado. Y tu oración en privado, fíjate lo que te voy a decir, tu oración en privado debe de exceder tu oración en público. ¿Sí? Por ejemplo, aquí citamos los sábados a las 6 de la mañana a orar. Y oramos una hora y no una sola persona ora toda la hora. Estamos invitando a ciertos motivos y nos vamos intercalando y vamos orando. Pero eso es en un momento. Tu oración privada tiene que exceder ese tiempo en el que oraste aquí, o en el que oraste el domingo, o en el que oraste en alguna reunión. ¿Sí me estoy explicando? Tu oración en lo privado debe de exceder ese tiempo que oraste. O sea, tiene que ser más importante tu oración en privado. Hay mucha gente que ora nada más en la iglesia y en su casa no la vuelve a ver orar. Ahora, usted puede orar en el tráfico, puede orar lavando trastes, puede orar echando ropa a la lavadora. Puede usar esos momentos para orar. Porque el Señor quiere que nos conectemos con Él. Ahora, si entramos en un aposento, en un closet, así como le digo que también puede ser la traducción, tenemos que entrar y cerrar la puerta. ¿Por qué no lo dice el Señor de esa manera? Nos dice que nos quiere escuchar, que quiere tener oración de nosotros, saber de nosotros, pero también busca que si estamos en lo secreto, toda nuestra atención sea para Él. ¿Sí? Que toda nuestra atención, nuestros 5 sentidos estén enfocados a Él. Así que si usted acostumbra a orar con el celular en la mano, suéltelo. Un ratito que lo deje no va a pasar nada. El Señor no le va a marcar, ni le va a mandar WhatsApp. Suéltelo, despégueselo de la mano. Ahí en la ferretería venden thinner, por si no se lo puede despegar. A lo mejor con el thinner se suelta. A lo mejor. La oración nunca ha sido enfocada a que sea un monólogo, que nada más usted hable. La oración es una conversación con el Señor. Por eso Él quiere que la haga en privado, donde esté nada más usted y Él, donde se puedan comunicar usted y Él. Por eso usted tiene que irse relacionando con Él, porque va platicando con Él.
Si nada más la oración es una comunicación unilateral, nomás de su lado, nomás usted habla y habla y habla y habla, pues qué aburrido. Tiene que dar tiempo a que el Señor también se comunique, porque Él quiere hablarnos en secreto. Pero nos dice, quiero hablar contigo en un lugar cerrado, en un lugar donde toda tu atención sea nada más para mí. Donde, fíjese bien, donde nadie nos escuche y donde nadie nos interrumpa. Donde nadie, sobre todo eso, que donde nadie nos interrumpa. Usted tiene que buscar esa reunión secreta con Él. Por eso le dice, no seas como los hipócritas nomás para que te vean. No, usted busque en lo secreto. Es más, que la gente piense, no hombre, este cuate ni ora. Pero usted busque ese lugar secreto. Porque Él busca tener esa relación con nosotros, con la humanidad. Ahí mismo en el versículo 6 dice, ora a tu Padre que está en lo secreto, nos vuelve a decir. O sea, Él está esperándonos ahí en lo secreto. Y también nos está avisando que Él todo lo sabe, todo lo ve y que está esperándote para poder tener esa relación contigo. También cuando nos dice de cerrar la puerta, Él se refiere a que cerrada la puerta nosotros podemos ser honestos con Él. Porque si alguien está oyendo, no, pues no vamos a externar muchas cosas que podríamos externar o que debemos externar, ¿sí? No se distraiga acá para acá. Ahorita pasa. Entonces, cuando usted ora en público, usted no es normalmente honesto. Usted cuando está orando en público no le dice, Señor, perdóname porque esto y esto, ¿verdad que no? Pues no. Pero si está encerrado en lo secreto, claro que ahí sí lo va a hacer. O vaya, lo tendría que hacer ahí. Tiene que tener una conversación privada y usted tiene que ser honesto en esa conversación. Ahora déjeme le digo algo más. Él quiere una oración en privado porque Él quiere estar también muy metido, dominar esa conversación, esa relación contigo. Él quiere ir llevando esa conversación contigo, porque Él quiere hablar contigo. Tiene que estar en un lugar tranquilo, buscando privacidad y entonces hablar con Él. Y usted se puede estar preguntando ya a estas alturas, bueno, ¿y cómo es que va a hablar conmigo? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo se va a comunicar? ¿Cómo lo voy a escuchar? Déjeme le digo algo, tal vez no lo va a escuchar con voz audible, tal vez, hay gente que dice que sí lo ha escuchado así, pero lo que sí le puedo decir es que Él va a hablar a tu espíritu. Él va a hablar a tu espíritu. Déjeme le explico más o menos cómo lo hace. Usted y yo usamos nuestros sentidos, ¿verdad? Para comunicarnos. Usamos la vista, obviamente también el oído. Nuestros sentidos, usted sabe que son 5, yo no me los sé todos, pero no se crea. Usamos los 5 sentidos. Pero el Señor, cuando estamos ahí en privado con Él, nos empezamos a comunicar por medio de nuestro espíritu, que ya debe de estar conectado al Espíritu de Dios. Ya sabe que aquí se lo he explicado reiteradamente, que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando nosotros recibimos a Jesús nos conectamos espiritualmente. El Espíritu de Dios, que también nos ha dado espíritu de vida, el soplo de vida, se conecta con el Espíritu Santo y de esa manera es que Él empieza a transmitir su comunicación con nosotros. Por ejemplo, si observamos a Adán en el inicio del Génesis, podemos ver que él tenía una comunicación así, directa, estrecha con Dios. Dice ahí en la Escritura que él caminaba y hablaba con Él. Dios se comunicaba en espíritu con él. Él era un hombre espiritual. Eso significa que nosotros tenemos que ser espirituales, hombres y mujeres espirituales. Y cuando nosotros nos convertimos en esos hombres y mujeres espirituales, empezamos a recibir pensamientos
del Espíritu que van permeando a través de nosotros hasta nuestra alma y obviamente pues se van reflejando también en nuestras acciones, que es cuando ya llegan a nuestro cuerpo. ¿Sí? Ya lo hemos explicado más a detalle en algunas otras ocasiones. Y es por ello que 1 Corintios 2:9, mire cómo dice, 1 Corintios 2:9. Esto nos lo explica un poquito más, para que vea que yo lo que le estoy diciendo no me lo inventé. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Cómo nos las reveló? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ya ven, no me lo inventé. El Señor nos lo va revelando y se comunica con nosotros por medio del Espíritu. Dios quiere hablarte de todo lo que estás pasando, de lo que te sucede, de tus luchas que estás teniendo, de los miedos que enfrentas, de esas crisis que a veces piensas que no vas a poder superar. Y de pronto, si estás conectado con Él, si estás relacionado con Él, vas a empezar a tener pensamientos e ideas de cómo salir de esos predicamentos y problemas. Obviamente esas ideas tienen que ser bíblicas, tienen que ser apegados a la palabra, tienen que ser algo que te dé a ti paz y tranquilidad. Ahí vamos a darnos cuenta que el Señor se está comunicando contigo, con nosotros. ¿A qué me refiero que tiene que estar en la palabra? Porque luego, si usted de pronto siente que le llegó esa comunicación del Espíritu y le dice el Señor, es que ya no vayas a la iglesia, quédate mejor a dormir tarde y ahorita oras. Eso va en contra de la palabra, porque la palabra dice, no os dejes de congregar, es como algunos tienen por costumbre. Es nada más un ejemplo así, lo más sencillo y simple que se me ocurre para que se dé cuenta a qué me refiero. O sea, si de repente tiene ideas, es que siento mucha paz y el Señor me lo dijo, pero va en contra de la palabra, pues no viene de Dios. Es nuestra carne la que está hablando, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones son las que tenemos que estar alertas. Por eso hay que aprender más de la palabra. Ayer en la noche de matrimonios hubo una competición muy simpática ahí de Gene que preguntaba acerca de un personaje y decía, ¿quién soy? Y luego hablaba de ciertos hechos y teníamos que adivinar de qué personaje se trataba. Y esto viene a colación porque Gene les dijo al final, no, ¿saben qué? Tienen que leer más Biblia. Nos regañó a todos. Sí, entonces hay que entrenarnos más en esgrima bíblico para la siguiente. Así que el Señor quiere hablarte en términos de tu espíritu. Quiere conectarse contigo. Samuel contestó 2-3, Tremendo Samuel, sí. Y eso que vino como soltero, no traía matrimonio, pero. Así que si viene a acompañar, así que imagínese cuando venga con ayuda idónea, pues no nos va a dejar nada. Él se va a comunicar con nosotros por medio del Espíritu. Por eso Él busca que apaguemos todas las distracciones. De verdad te lo digo. Vivimos días donde las distracciones no nos dejan en paz. No nos dejan, de veras. Así que tenemos que apagar todas las distracciones y tenemos que ser honestos con el Señor y darle el espacio al Señor. Fíjate, en los salmos y sobre todo los salmos que escribe David, que básicamente son los primeros, él habla acerca de esta meditación que él tenía con el Señor. Y por ejemplo en el Salmo 1 versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Cuando habla la Escritura que medita, también se está refiriendo a que eran tiempos de oración, de comunicación con el Padre, de comunicación con el Señor. Dios nos habla objetivamente a través de su palabra,
nos habla subjetivamente a través de su espíritu. Y cuando se cita la Biblia, su espíritu se conecta y nos puede dar dirección y revelación. Por eso tenemos que estar constantemente metidos ahí en su palabra, buscando de Él, buscando esa relación en oración. ¿Sí? Versículo 7. Y cuando ores, y orando, versículo 7, y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿O qué entendemos por gentiles? Los que no eran del pueblo de Dios, ¿verdad? En este caso, para nosotros que ya estamos en Cristo, los gentiles son todos los que no han recibido a Cristo. Así es como lo tenemos que entender. Todos los que no han repetido a Cristo y que se ponen a orar, que ni siquiera le dicen orar, le dicen rezar, ¿qué hacen? Repiten. Póngase a platicar con su esposa y que su esposa le esté repite. Perdón, no dije eso. Bueno, el marido que esté repite lo mismo. ¿Verdad que no es agradable? No. Por eso dice, no uses vanas repeticiones como los gentiles. En otras palabras, ya te oí. Él lo que quiere es tener una conversación. Quiere tener una reunión seria, profesional, íntima, de relación familiar. Por eso te pide, cierra la puerta, que estés al 100% con Él. ¿Vamos bien? Por eso Él quiere verte en lo secreto. Está esperando que te presentes ahí con Él, porque quiere una conversación en secreto contigo. Mire, cuando hay una parejita joven, cuando un chico quiere o está en campaña para relacionarse con una jovencita. Digo, porque cuando están de novios todos están en campaña política, ¿verdad? No, hombre, son el mejor candidato que se le pudo haber atravesado a la muchacha. No, es lo mejor que le pudo haber pasado en la vida. Pero ya nada más se casan, y que empiezan a trabajar en el gobierno, pues ya no, ¿verdad? O sea, todas las promesas ya no se cumplen. Estamos ya viviendo en otra situación. Cuando un chico está tratando de convencer a una chica, pues lo que normalmente buscan es estar en privado. Si están en una fiestecita, en privado. Si van al cine, así hasta allá hasta atrás como placa de tráiler, ¿verdad? O sea, se busca la privacidad, vaya. El Señor quiere que nosotros busquemos esa privacidad con Él. ¿Sí? Porque Él quiere encontrarse así con nosotros en privado, uno a uno. Versículo 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Semejantes a quiénes? Ya dijimos a los hipócritas y ya dijimos a los gentiles. O sea, no seas como ellos. No seas como ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que ustedes le pidan. No sean como ellos. Su Padre sabe qué cosas necesita usted antes de que usted se las pida. Déjeme le digo algo. Cuando usted ora, el propósito de la oración no es presentarle un informe al Señor de lo que usted necesita. Él ya sabe. Ni agarrarse con la lista del mandado, ¿verdad? Tampoco. Él ya sabe. La mayoría de la gente se pone a orar y se pone a informarle a Dios. ¿Sí se ha fijado? Inclusive, déjeme lo digo así, inclusive gente que se supondría que ya sabe orar o que tiene ya experiencia en la oración, le informa a Dios. ¿Sí? Está dándole informes a Dios. Y Él no quiere eso. Dice, cuando vengas a mí no me traigas información, yo ya sé lo que necesitas. Yo ya sé lo que necesitas. Entonces usted puede estar pensando, si ya sabe lo que necesita, entonces ¿para qué oro? ¿Verdad?
Luego así hay gente que lo piensa. Si ya sabe qué necesito, entonces ¿para qué me molesto en orar? Bueno, pues Él quiere que oremos porque busca una relación con nosotros, una conexión. Quiero saber para conocerte y para que tú te relaciones conmigo. Ya sé qué es lo que sucede, ya sé qué es lo que necesitas, ya sé lo que te hace falta, ya sé por lo que andas llorando, ya lo sé. Pero quiero saber que también me quieres a mí, te dice el Señor. No nada más lo que estás pidiendo. O sea, también quiero saber que me estás buscando a mí. Porque es un insulto al Señor si nada más lo buscamos para que nos bendiga. Si nada más lo estamos buscando por el milagro y el día que no me lo da, me enojo y me voy, o el día que me lo da, me emociono tanto que se me olvida, pues es un insulto para Dios. Necesitamos mostrarle al Señor que realmente queremos una relación con Él. Ahora, Dios sabe todo lo que necesitamos. Vamos a meternos en algo de Dios, o en otras palabras, en algo de teología. Dios lo que hace en ocasiones es dejar que tú tengas necesidades. Cuando nosotros nos empezamos a olvidar de Dios o no nos queremos relacionar con Dios, pero Dios sabe que puede sacar algo contigo o bendecirte de alguna manera, te empieza a dar necesidades para que tú lo busques. Te va a empezar a dar situaciones de salud para que tengas necesidad de buscarlo por salud, por cuestiones financieras, por alguna cuestión profesional, porque tienes necesidad de alguna relación o relaciones, tienes alguna necesidad emocional. Te deja tener necesidades. Porque Él ya se dio cuenta que es la única forma en que va a escuchar de ti, en que te vas a acercar a Él, o al menos hacerte reflexionar que necesitas una relación con Él. Solo cuando no hay alternativa, tendré que dejarte un poco tiempo, dice el Señor. Él busca tu atención, pero sabe que solamente por medio de alguna necesidad o algún problema es cuando lo vas a buscar. Por eso la gente que siente o que cree que todo lo tiene y que es buena persona, es tan difícil de poderle presentar el Evangelio. Porque piensan que todo está bien, porque piensan que es una buena persona. Y hasta la gente misma responde, no, pues si no le he robado a nadie, si soy buena gente. No, pero mientras no recibimos a Cristo, todos hemos salido del mismo lodazal. Del mismo lodazal. Así que Él nos dice, conozco tus necesidades. Pero déjame te explico algo más. Y ya se los había explicado en alguna otra ocasión. Dios tiene dos voluntades. Tiene una voluntad que le podemos llamar incondicional. Y eso significa que la voluntad de Dios se hace porque se hace cuando Él la quiere hacer y de la forma que Él la quiere hacer. Eso se llama soberanía. ¿Sí? Él decide hacer algo y lo hace. Así, sin importar nada, sin importar qué suceda, sin importarle a nadie más, y Él lo hace. Esa es una voluntad incondicional, o sea que no hay alguna condición de por medio. Pero la otra voluntad de Dios es una voluntad condicional o con condición. Y esta voluntad está ligada a todas esas cosas que Él espera de nosotros. Cuando las condiciones deseadas se cumplen, Él nos entrega lo que estamos pidiendo. Pero hasta que se cumplen las condiciones deseadas.
hasta que todo está acomodado de la manera correcta para Él poderlo entregar y hacer. Son cosas en las que Él está esperando que nosotros trabajemos. Le voy a poner un ejemplo. La Escritura nos dice que Él quiere que todos y cada uno de nosotros procedamos a arrepentimiento. Quiere decir que quiere que todos lleguemos a Cristo. Pero esa es una voluntad condicionada. ¿Por qué? Porque su voluntad es que lleguemos a Él, pero para poder hacerlo, nosotros tenemos que decidirlo y confesarlo. Si no lo decidimos, si no lo confesamos, no se va a lograr. O a la gente que nosotros le queremos predicar y que venga Cristo, si no quiere hacerlo, no va a suceder. Pero Dios sí quiere que venga a sus pies. ¿Sí? ¿Nos vamos entendiendo? Así que son cosas que Él necesita que trabajemos. Ahora, la pregunta que nos puede surgir, porque yo también me la pregunté, bueno, ¿y cómo vamos a distinguir? ¿Cómo vamos a saber cuándo es condicional y cuándo es incondicional? Y cuando digo incondicional no estoy refiriéndome a la canción del salmista. Pues no hay manera de saberlo. No vamos a saber. Por eso la Escritura nos dice que oremos sin cesar. Esto lo vengo a decir para reafirmar que Él lo que busca es que en todo momento estemos en una comunicación relacional con Él. Que en todo momento estemos en oración. Que obedezcamos primero y estemos en oración. Él está esperando de nosotros. Mire lo que nos dice Santiago 4:2. Codicias, o sea, quieres y no tienes. Matas y ardes de envidia. Y ya sabe que para matar no necesita matar físicamente. También por medio de la lengua usted mata gente. Y no puedes alcanzar, dice, matas y ardes en envidia y no puedes alcanzar. Combates y luchas, pero no tienes lo que deseas. Y termina diciendo, porque no pides. Ahora, Santiago aquí no se refiere nada más a pedir, por eso lo hemos venido explicando. Cuando aquí usted lee en Santiago, porque no pides, no crea que es nada más pararse delante de Él y pedirle. Él se está refiriendo porque no estás orando. Y la oración tiene que ser relacional con Dios, alineado a Dios. Así que no es solamente pedir, es orar de manera relacional. Y ahorita en la administración la pastora lo decía, o sea, tenemos que estar orando. Tenemos que estar alineados con el Señor. Él necesita saber de ti, tener comunicación contigo. Él quiere tener una relación contigo. Porque Él está esperando mostrarte el cielo aquí en la tierra. De veras que lo va a hacer, pero necesita tener una relación de tu parte. Y Él te dice, ya sé lo que necesitas, pero estoy esperando que tú respondas. Así que si usted en alguna ocasión no ha recibido algo, tal vez sea porque le ha faltado completar algo. Dios le da tanto poder a la oración, a esta oración relacional, porque Él quiere que tú veas el cielo aquí en la tierra. Ahora, la oración es tan poderosa que nosotros mismos podemos hacer que Dios cambie de opinión. Que Dios cambie de opinión. Y mire a qué me refiero. Me estoy refiriendo a que Dios a veces toma una postura o toma una decisión y puede cambiar o podemos ayudar a cambiar a Dios en su manera de pensar. Ojo con esto. La Escritura nos dice que Dios siempre es el mismo y nos dice también que nunca cambia. Pero lo que tenemos que entender es que cuando nos dice la Escritura que es el mismo de ayer, de hoy y para siempre y de mañana, se está refiriendo en carácter. Es el mismo Dios, tiene el mismo carácter, pero sí lo podemos hacer cambiar de opinión. Le voy a dar unos ejemplos. Éxodo 32:14. Éxodo 32:14.
Entonces Jehová, ¿qué dice? Se arrepintió. Eso significa que cambió de parecer. Se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Jeremías 26:19. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Sí? Amos. Sí, hermano, hay un libro que se llama Amos. Amos 7:2. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. Estaba en oración. ¿Sí? Y dice en el versículo 3: se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Ahí el Señor iba también en contra de su pueblo, ¿verdad? Así que si usted necesita que Dios cambie su manera de pensar con respecto a algún asunto que usted trae entre manos, alguna situación de salud, alguna situación financiera, personal, lo que necesite usted cambiar en su vida, pues ya sabe, tiene que tener una oración relacional con Dios. Ajá. Obviamente tenemos que irnos alineando, ¿verdad? Pero tenemos que entrar en esa oración de relación con el Señor. Dios nunca va a cambiar en cuanto a su carácter, pero sí podemos hacer que cambie en su juicio, en su parecer. ¿Sí? Usted puede hacer que cambie un juicio. Usted puede hacer que en lugar de juicio usted reciba misericordia también. Pero obviamente lo tiene que hacer por medio de una oración relacional. Ahora déjeme le digo algo, cuando usted empieza a trabajar en esa oración relacional, al mismo tiempo usted se tiene que ir alineando, o vaya, usted se va a ir alineando, porque tiene que empezar a tener una relación más profunda con Dios. Y si quiere una relación profunda con Dios, pues tiene que empezar a dejar esas cosas que no le permiten tener esa relación. En otras palabras, tiene que dejar el pecado. Entonces, Dios le va a dar la oportunidad de cambiar. Pero, obviamente, necesitamos trabajar en esta relación, en esta comunicación relacional con el Señor. Ahora, no deje que las cosas que Dios puede cambiar, ojo, no deje que las cosas que Dios puede cambiar se queden sin cambiar. ¿Y por qué? Porque usted no quiso reunirse con el Señor. Puede haber muchas cosas que usted puede lograr que el Señor cambie, pero si no se esfuerza en tener esta reunión en privado, esta oración relacional con Dios, no las va a cambiar. Y ya voy cerrando, voy a cerrar, ahora sí es en serio, Voy a cerrar con este versículo en Mateo 7. Mateo 7, versículo 7, vamos a iniciar la lectura. Y dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Qué nos dice el Señor? Que nos puede dar cosas buenas para todos aquellos que amamos a Dios y que somos llamados de acuerdo a su propósito, que andamos buscando y que queremos tener una relación con Él, que podamos ser conformados de acuerdo al carácter de Cristo. Si perseguimos esa relación, Él va a obrar en nuestras vidas y usted va a escuchar de Dios, porque Dios va a escuchar de usted. ¿Sí lo entendió? Usted va a escuchar de Dios porque Dios está escuchando de usted.
Usted está orándole al Señor. Mire, en el cielo, imagine esto, en el cielo usted tiene un almacén, una mini bodega. Y esa mini bodega está dividida en dos partes. Una parte es todo lo que usted tiene y que ha recibido de parte de Dios de manera incondicional, porque Él así ha querido entregarle. Pero yo lo quiero invitar, exhortar a que en esa bodega también la otra parte que tiene guardada ahí son todas esas cosas condicionales. Usted tiene que esforzarse de tal manera para que cuando vaya a la presencia del Señor, esa mitad de cosas que el Señor ya tiene preparadas para usted de manera condicionada no esté llena. ¿Qué quiere decir? Que si usted desde ahorita empieza a orar de una manera relacional, todas esas bendiciones condicionadas van a empezar a fluir a su vida. No deje que esa bodega se quede llena. No deje que el Señor deje de entregarle algo que usted puede recibir con el simple hecho de entrar en oración y en una oración relacional con Él. Ahora, no me haga caso a mí. Vaya a su casa, busque ese lugar privado y busque tener una relación con Dios. De verdad se lo digo. Tal vez un momento, tal vez un minuto. Si no está acostumbrado, pues va a ser un ratito. Porque es como los atletas, tiene que ir agarrando condición. No va a llegar el primer día y va a ser un maratón. Tiene que correr primero 100 metros. Pero a medida de que usted vaya practicando, usted va a ser capaz de correr todo un maratón. Usted va a ser capaz de estar en presencia del Señor orando. No sea como esos discípulos que llega el Señor Jesús y los despierta y les dice: oye, ¿no fueron capaces de orar conmigo una hora? Porque se quedaban dormidos. ¿No fueron capaces de orar conmigo? No sea usted como ellos. No pudieron orar con el Señor una hora. Pero cuando esté el Señor hablando, usted va a recibir dirección. Su Espíritu Santo, el Espíritu Santo del Señor lo va a estar llenando a usted con información. Y créame hermano, que usted empezará a ser transformado por la gloria de Dios. Póngase de pie. Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tienes ese amor tan grande por cada uno de nosotros, que estás esperando que nos podamos reunir contigo en lo secreto. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que nosotros en ocasiones no nos damos el tiempo de poder buscarte, de poder establecer esa relación contigo, tú aún así estás esperando de cada uno de nosotros. Aún así nos recibes con los brazos abiertos. Y yo sé, Señor, que muy pronto muchísimos de tus hijos de Pacto Vivo estarán tan cercanos a ti, tan comunicados relacionalmente contigo, que empezaremos a ver milagros suceder. Empezaremos a ver cosas tan grandes que la gente se asombrará de tu poder, de tu presencia aquí en tu casa, Pacto Vivo. Te doy gracias, Señor, por cada uno de tus hijos. Los bendigo en tu nombre. Ya te damos gracias.